Hola, ya comienzan los especiales de Paisaje Literario Talentos de Voz. Nos da mucho gusto haber participado en alguna de las entrevistas, así es que los invito a que escuchen a todos los compañeros que prestan su voz a distintos personajes. Por lo pronto su amigo Ismael Arumbe, voz de Ten Shin Han, y también del Doctor Slump en Arale. Les manda muchos saludos, muy felices fiestas y recuerden, hay que cuidarnos entre todos. Así es que por lo pronto les dejo este poder que pueden utilizar para enfrentar cualquier adversidad. Kikohu. Su amigo Ten Shin Han, Ismael Arumbe. Talentos de voz. ¡Patamón Digivolta! ¡Patamón Digivolta! ¡Ay, porque yo no puedo digivolucionar! Yo soy malo, y eso es bueno. ¡Cadena de Andrómeda! Pero no estoy amargado. No me digan eso porque no estoy amargado, no estoy amargado y no estoy amargado. Ya me voy, adiós. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, ay, 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 Tampresito, me estás pisando el juanete! ¡Cabum! ¡Sangre sucia, mago! Didi, fuera de nuestro laboratorio. Pero el mundo será todo nuestro. Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. ¡Claro! Aquí estoy con Gustavo. Vamos a conquistar el mundo a través de paisaje literario. Buenas, buenas. Bienvenidos al 73º especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Un programa dedicado a esas voces que nos hicieron imaginar miles de mundos. Hoy vamos a estar charlando con la psicóloga, música, actriz de doblaje, traductora y adaptadora mexicana, Clemencia Larumbe Garrido, más conocido como Clemen Larumbe. Hija de Eduardo Larumbe, de Amparo Garrido, hermana de Ismael y Armando Larumbe también, actores, todos actores, directores de prestigio, la familia, el trabajo que hay ahí, la calidad. Clemen no se queda atrás, así que vamos a disfrutar de esta charla hermosa. Pero antes de eso, ya saben, les voy a mencionar algunos de esos trabajos en donde podemos encontrar la interpretación, la voz de Clemen. Está, por ejemplo, el papel de Gabriela, que fue interpretada por Sonia Braga, en la telenovela brasilera Gabriela de 1975, Ryoko Matsusaki en La Colonia de las Amapolas, Eminé en la telenovela turca Rosa Negra, Caroline Reynolds en Prison Break, Cordelia en Buffy, La Casa Vampiros y Ángel, Ana, interpretada por Jodie Foster, en Ana y el Rey, y la doctora Temperance Brennan en la serie Bones. Vamos a darle paso a Clemens y empezar esta linda charla. Bienvenida a Paisaje Literario, Clemens. ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Me da mucho gusto estar contigo y saludarte. Bueno, genial, genial. Debo decir que una de las entrevistas más tiernas y más lindas que he tenido en estos especiales fue con tu mamá, con Amparo. Un amor de persona en la entrevista y fuera de la entrevista, y ni hablar de Ismael y Armando, dos señores. Con Armando me divertí muchísimo, muchísimo. Así que bueno, seguramente esta entrevista va a ser muy interesante también, como toda la familia. Ojalá que sí, ojalá que sí.
qué bueno que hayas disfrutado. Sí, es cierto, mi mamá es extraordinaria y siempre se queda uno con ganas de seguir platicando con ella. Sí, totalmente, totalmente. Pero para ir conociéndote un poco más en esta entrevista, en estos especiales de talentos de voz, teniendo en cuenta que sos, como tus hermanos, la cuarta generación de actores, ¿cómo recordás que fueron tus inicios en la vida? Porque ya venía la actuación incorporada y al estar rodeada precisamente de todo esto y con el tiempo, cuando ya decidís estudiar y pertenecer a lo que es el mundo artístico de la actuación, el doblaje y demás. Bueno, pues mira, yo la verdad en la niñez, en la primera infancia, digamos, no trabajábamos realmente mucho en el área del doblaje. Mis papás, desde luego, trabajaban desde siempre. Aunque no trabajábamos en el doblaje, sí los acompañábamos muy seguido, íbamos a ir a otro lugar y antes de ir al otro lugar, pues nada más voy a ir a hacer un llamado y mientras estábamos acompañándolos en la sala, esperando ahí sin hacer ruido y viendo cómo se hacía el doblaje. Mi papá y mi mamá pues hacían a muchísimos personajes, mis compañeros de la escuela siempre estaban preguntándoles a ver cómo habla Scooby-Doo y a ver cómo habla el gallo a mi papá o a mi mamá también, esas cosas, ¿no? Pero no trabajábamos mucho en el doblaje. Yo francamente, la parte artística en principio, para mí fue más bien por el área musical. Sí, me imagino que también les habrán contado, bueno, pero yo lo cuento también. Mi abuelo, el papá de mi mamá, Juan S. Garrido, fue un muy famoso compositor en México, director de orquesta, arreglista y compositor, que tiene canciones muy famosas, que son famosas en todo el mundo, como La Pelea de Gallos, como Noche de Luna en Jalapa en México, es muy famosa. O sea, él tiene canciones muy buenas y era un músico muy conocido. Y a mí como que me dio más por esa área en principio, así que desde muy chica empecé a estudiar música y en la escuela donde estudiaba había clases extracurriculares y entre esas había clases de acordeón. Y pues entré a tomar las clases de acordeón cuando tenía como 8 años. Y la verdad me fue muy bien. Tengo mucha facilidad para la música, así que fui avanzando muy rápidamente y después yo sola aprendí a tocar guitarra y un poco de piano. Y realmente esa fue el área principal donde yo, digamos, me dediqué y puse mucho interés en mi vida en el área musical. Después, mis papás pusieron una compañía de doblaje y en esa compañía de doblaje de mis papás, ahí fue donde empecé a ser traductora. La primera traducción que ellos tuvieron, la primera película, yo les ayudé a hacerla. Y de ahí pues fui aprendiendo y fui perfeccionando y trabajaba continuamente como traductora y también como actriz con mi mamá y con mi papá y con los directores que trabajaban en la empresa de mis papás. Y bueno, continué en esa forma, pero más adelante tuve la oportunidad de trabajar con un trío, otras 2 personas y yo, en Oriente, un trío musical. Trabajábamos para los hoteles Hilton, en Oriente, en Okinawa, en Hong Kong, en Singapur. También realicé un viaje a Sydney. Y todo eso fue trabajando con la música. Así que esa fue básicamente el área. Ya después de ese viaje, cuando regresé y ya me casé y demás, y ya me quedé en México, entonces sí entré muy de lleno, seguía en las traducciones de doblaje y muy de lleno al doblaje. Muy de lleno. Era joven, pero no era tan jovencita. Mi hermano Ismael, por ejemplo, él empezó a trabajar más en el doblaje que yo en un principio, pero después él se retiró y yo me quedé. Así que se retiró un poco por otras actividades y así fue más o menos la situación, Gustavo. Bueno, vos que hablabas de la música, precisamente te iba a comentar ahora que si hay 2 puntos en común que tenés con tu hijo Cristian es la música y los viajes. Claro, claro. Ajá, exactamente. Mi hijo
Él es licenciado en composición, en composición, y ha vivido, es más, estuvo viviendo 5 años en Singapur. Trabajaba también como músico y como maestro de música en un colegio inglés, y ahora ya está en Estados Unidos. Pero sí, él y mi hija Sandra, la más pequeña, que es psicóloga también, ella, pues la verdad es que canta muy, muy bien y también trabaja dentro de la música, ¿eh? También. Bueno, sí, había visto una entrevista a tu hijo que le habían hecho en otro canal de YouTube y demás, y en ese momento estaba en Singapur. Así Yo es. digo, ¿cómo está ahí? Porque uno lo que se imagina, al no conocer a la persona, bueno, los derroteros que uno tiene para llegar a un lugar como Singapur, porque uno puede decir, bueno, Estados Unidos o España del habla hispana, en lo que es en Europa, todo, bueno, uno se lo puede imaginar un poco más normal, pero los derroteros que tienen la vida personal de uno que lo llevan a distintos lados, bueno, vos con todos los viajes, él también, bueno, tu hija con la psicología, vos también, es como que se van ahí interrelazando las vidas, las profesiones, las pasiones también. Así es, así es. Sí, mi hija mayor, ella es doctora, es ginecóloga. También se estuvo durante un muy buen tiempo participando en actividades artísticas, como canta muy bien también, canta muy bien. Pero ella, bueno, ya con su trabajo de medicina y todo, pues está demasiado ocupada. Pero pues sí, mi hijo, lo que pasa es que su esposa es americana y se fueron a Estados Unidos y estaba muy bien, estaba él muy bien, incluso grabó un disco de una persona, o sea, le ayudó a grabar su disco a una persona, lo contrataron para eso, y trabajaba con un artista muy conocido en Estados Unidos, y muy bien le estaba yendo, pero entonces ella tuvo una gran inquietud porque ella es maestra certificada de inglés a nivel internacional, de conseguir un trabajo en Singapur, y mi hijo pues también es viajero como yo, y se animó y también se fue. Y pues terminaron también contratándolo a él en Singapur, y ellos iban como por un año, ya se quedaron 5, y pues con la comunidad latina de allá, latinoamericana, no, pues hizo grandes amistades y trabajaba en un restaurante de unas personas mexicanas, muy bien, estuvo muy contento, le fue muy, muy bien allá también. Qué lindo cuando se dan las cosas de esa manera, porque ir a un lugar y quedarte sin hacer nada por acompañar a alguien es pesado, pero encima te vas también relacionando con otros, vas consiguiendo trabajo, de lo que te gusta, además, complementando todo. Imagino tu hijo, la música, el viaje. No, es hermoso. Cuando se pueden lograr esas cosas, uno se siente, creo que, totalmente realizado. Ay, sí, sí, formidable, formidable. Y así le fue muy, muy bien, estuvo muy contento por allá. Y ahora pues está en Estados Unidos, en Chicago. Y ya está trabajando también. Está en trámite todavía su residencia y demás, porque apenas regresaron hace poco y con esto de la epidemia pues no han podido acelerar los trámites, pero de todas formas ya está trabajando en una escuela de música. Bueno, bien, me encanta, me encanta. ¿Cómo fue trabajar con la familia, obviamente en el doblaje, que es donde más intervención tuviste con todos, ¿no? Pero cuando te ha tocado desde ese primer momento y después algunos otros, me imagino, algunos mejor, a lo mejor por la sensación que a uno le queda, si bien es un trabajo, pero siempre queda algo ahí de algún trabajo, algo que se haya hecho con la familia precisamente. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, para mí, en principio, la parte, por ejemplo, lo que decía de la traducción para el doblaje, que fue en lo que empecé a interesarme mucho, sobre todo porque uno lo puede hacer a la hora que quiera. En ese tiempo yo estaba estudiando la preparatoria. Todavía ni siquiera terminaba mi carrera ni nada. Estaba siendo estudiante y entonces me caía muy bien, pues a la hora que quisiera adelantar algunas películas y ganarme algún dinero. Y después iba yo a trabajar. Ahí la parte de trabajar como actriz de doblaje, pues yo aprendí realmente a hacerlo ya en una forma profesional con mis papás. Y más con mi mamá,
porque mi papá, la verdad, era muy consentidor y entonces, pues, como que si no me salía muy bien, creo que no, me lo dejaba pasar, creo, pero mi mamá no, ¿eh? No, mi mamá era extremadamente exigente, pero extremadamente. De hecho, con las traducciones, sí podía hacer la traducción, pero tenía que estar en el estudio mientras se grababa, porque si había cualquier cosa que no les gustara, que estuviera mal, que hubiera que corregir, tenía que hacerlo ahí al momento. Y bueno, eso sí no era nada agradable, porque pues los actores siempre se quejan, ¿eh? de las traducciones, y pues había que arreglarlo ahí. Y la parte del doblaje, pues la actuación, mi mamá sí era exigentísima. Y pues ni modo, había que hacerlo bien, o si no, había problemas, ¿no? Eso sí, con ningún otro director en toda la historia del trabajo que he tenido, que la verdad he trabajado con personas muy exigentes, nadie como mi mamá, ¿eh? Nadie, no solo conmigo. La verdad es que con cualquiera a quien dirigía, claro que conmigo se ensañaba, ¿eh? Pero de todas formas con las demás personas era muy exigente y quedaban muy bien el trabajo, muy bien, porque a ella le encanta hacer las cosas muy bien y lo hace de maravilla. Entonces, pues sabía lo que pedía. Yo creo que eso sí es algo importantísimo de un director, que sepa qué es lo que quiere, qué es lo que quiere del artista, ¿no? Qué es lo que espera escuchar y cómo lo espera escuchar, porque si no, pues no le dicen a uno claramente lo que se requiere y pues es difícil, ¿no? Claro, algunos han contado, sin decir nombres ni nada, que Claro. llegan y dicen, bueno, imita como habla. Y ahí está. O sea, no te dicen más nada. Entonces ahí es como que te quedas, bueno, está bien, pero te das cuenta, también uno como espectador se da cuenta cuando se está involucrado más de otra manera, porque lo ves, hay un detalle que capaz que no hay en otros, y obviamente para ustedes, cuando tienen que ir a doblar, sea antes, sea ahora o sea después, si lo indican bien y saben, el director sabe a dónde quiere ir, te sabe llevar de otra manera, cambia todo. Claro, claro. Hace poco tiempo, en una cena de final de uno de los proyectos, me decía un compañero que es director, me estaba diciendo que si, que qué recomendaba yo a donde fueran a estudiar los actores, que dónde podrían tomar cursos o qué podrían hacer para mejorar, ¿no? Y yo le decía que, francamente, yo creo que más bien los que deberían de hacer eso son los directores, porque una persona con que sepa, tenga buena dicción, entienda y pueda dar los tonos o pueda dar, digamos, la emoción o lo que se le pida, con que se lo sepan pedir bien, lo puede hacer. Pero el problema es cuando no lo saben pedir de la forma correcta, cuando no dan indicaciones claras. Bueno, en eso mi mamá, por ejemplo, pues lo hacía perfecto, porque sí decía, no, más enojada, no, ahora más duro, esto más tierna, no, hasta aquí vas enojada y después aquí cambias, haces una transición total y ahora aquí ya estás muy, en fin, muy bien, una dirección excelente, ¿eh? Claro, tenemos en cuenta, se ha comentado en varias entrevistas, que la persona, sea un dibujo animado que lo tiene que grabar por primera vez, en lugar que sea, o el actor en live action, tiene un tiempo para preparar al personaje, además que también lo va llevando mientras va a la actuación. Ahí es, tac, hacerlo en el momento, y si es un cambio brusco que el otro tuvo un tiempo para hacerlo, vos lo tenés que hacer de inmediato. Entonces, por eso es tan fundamental esa tarea, que te vayan guiando, porque si no te tenés que ver toda la película, tenés que ir analizándolo, tomar, y eso ya lo hizo el director. Claro, claro. Eso es lo que debe de ser, claro. Así es. Y además, sí entender pues, la intención y demás. Últimamente, en el doblaje en general, se ha trabajado mucho una parte como de bajar un poco la actuación, digamos.
de pronto está muy bien, porque sí había antes a lo mejor pues un poco exagerada la actuación, era en el pasado, ¿no? Como las personas eran actores de teatro, de radio y todo, Ujú. a lo mejor para estos tiempos suena un poco exagerado, pero tampoco así tanto de que se pierda por completo, ¿eh? Depende del personaje, por supuesto, depende. Bueno, eso mismo, dos los habían comentado. Uno, Martín Soto, cómo ¿Mm? era antes, que se exageraba, lo que decís vos, que eran actores de teatro y había que hacer así. Y Anabel Méndez, que decía que ahora lo estaban pidiendo tipo voiceover, que tenía que estar bien planito. Dice, Sí, ay, a mí no me gusta eso, porque no tiene nada, no tiene sentimiento, no tiene nada. Entonces como que de un extremo al otro te vas. yo creo, Gustavo, que fíjate que esto tiene que ver pues incluso de dónde venga el programa que se está doblando, o la Ujú, película, o la serie, o lo que sea. Porque si uno ve la actuación, por ejemplo, y de ahí viene mucho, ¿eh? De los artistas, de las películas de Disney, por ejemplo, y viene de actores como Robert Downey ujú, en su personaje de Iron Man, claro. que es planísimo. El actor también, el actor como mucho, mucho, muy natural, tan natural que podría considerarse como plano, francamente. Pero si uno ve otro tipo de series, que ahorita hay muchísimas, yo en eso es en lo que he estado trabajando mucho últimamente, en Ujú, los últimos 5 años, muchísimo, en series turcas. sí. Bueno, los turcos no son nada planos para hablar. No, no, no tienen una actuación muy, muy, pues es natural para ellos naturalmente, porque así son ellos, como muy expresivos, son muy histriónicos, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que adecuar lo que uno, la forma en la que uno maneje la actuación con el artista original. Si el artista original es una persona así como muy pausado, como que habla muy así, pues no va a estar uno hablando así, pues no, queda muy mal. Ujú, Pero si el artista original es así como los turcos, que son tan alegres, son como un poco como españoles, como italianos, ujú. pues entonces, si lo hace uno de esa forma, sí se mata mucho la actuación, ¿eh? Pierden mucho, para mí, en mi opinión, ¿eh? En mi opinión. Y eso sí es algo que se ha generalizado mucho, eso que decía exactamente Anabel, que lo piden así, y pues bueno, yo no puedo hacer lo que pidan, ¿no? Pero yo creo que sí pierde en cuanto a contacto con el público. Ah, ¿Mm? teniendo en cuenta tu profesión, sos psicóloga. Así es. Ahora, a la hora de encarar algún personaje, ¿te ha servido también esa profesión para poder entender de otra manera y poder aplicarle otra actuación a eso que estás viendo? Pues mira, sí, básicamente te lo digo más que nada en el área de la traducción, Ujú, ¿sí? Porque en realidad uno tiene que hacer una adaptación. El texto que viene, pues es como para darse una idea, pero como hay que adaptar todo para que quede en labios y que quede en ritmo y que queden las pausas y todo, pues a veces uno tiene que escribir algo diferente y entonces uno tiene que pensar, no, este tipo de persona no podría hablar de esa forma, no podría decir no podría usar esas palabras o no podría decirlo así porque es como fría. Bueno, como que estudia uno los personajes, ¿no? sí. Un poco. En la actuación logra uno identificarse con el personaje, cómo está, qué está pasando, pero ahí, una vez más, insisto, entra la mano del director, que es para mí definitiva, ¿eh? Muy importante. Más allá de lo que son las traducciones, todo lo que tenés que leer cuando tenés que doblar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué papel juega en tu vida la literatura?
Uy, mucho, muy grande, muy importante. En estos últimos tiempos, la verdad es que no encuentro el tiempo, pero para mí lo más dichoso que puede haber en la vida es llegar un momento a sentarme a leer un libro, ay, tranquilamente. Y no, casi no tengo tiempo, casi no tengo, pero he leído muchísimos, ¿eh? Muchísimos. A veces podía leer, no sé, leía como un libro por semana de novelas, claro, de mi carrera también, por supuesto, de muchos autores de psicología que son interesantísimos. Me encanta, me encanta. Y luego para algunos trabajos tiene uno que leer. Estaba comentando con alguien ayer, alguna vez que tuve que hacer la traducción de La Tempestad de Shakespeare. Sí. Y bueno, pues naturalmente que me compré el libro, porque todo el lenguaje shakespeariano pues es un lenguaje especial, ¿no? No lo puedo no poner así como si fuera cualquier otra película. Así que ahí tenía que ir, primero leí todo el libro y después iba buscando, de acuerdo a lo que venía en la película, qué textos correspondían para poderlos ir adaptando, pero también adaptarlos en labios y con ritmo y con esas palabras. Y no, hombre, pues era un trabajar, ¿eh? Un trabajar. Sí, sí, digamos que muchas veces se queja el actor, todo y demás, pero te tenés que sentar a poner ahí, a adaptar, a traducir toda una película, serie, lo que fuera. Te lleva un tiempo bastante largo. Mucho, mucho, y de investigación. También en algunas series no viene el libreto completo, viene nada más, por ejemplo, un libreto de subtitulaje, donde no vienen los nombres de las personas que están hablando. Así que uno lo tiene que ir buscando, hay que hacer todo un trabajo de investigación de la serie o de la película, de los actores, de cómo se llaman los personajes, para poderles ir poniendo, identificando los nombres. Es un trabajo, pero buenísimo, ¿eh? Olvídate. Dios mío. Bueno, voy a meterme en alguno de los papeles que has hecho. Ok. Me comentás de los que quieras, ¿no? Papeles importantes, algunos con algunas actrices interesantes, pero los primeros 3 son pesados de lo que has hecho. El primero es el de Colonel Reynolds en Prison Break. Después el de Cordelia en Buffy, la cazavampiros. Y, lógicamente, la doctora Temperance Brennan en Bones. Así es. Bueno, mira, esos personajes que ahorita me dices, mucho me gustaron. O sea, muy lindo. El personaje de Prison Break fue un personaje que fue creciendo, porque de hecho mi personaje en principio se llamaba Señora de los Ajos, porque al principio de la serie, pues salió, me imagino que en el episodio primero o algo, en la cocina cortando unos ajos. Nunca salía el personaje, solo se escuchaba su voz. En todas las primeras temporadas nunca salió el personaje, solo su voz. Y entonces era la Señora de los Ajos. Nunca supe que era la vicepresidenta de Estados Unidos, ¿eh? Hasta después de muchísimo tiempo. De pronto un día dije, era tan importante. Hasta después creo que acaba siendo la presidenta, ¿eh? Pero en principio era la Señora de los Ajos. Y solo iba y la grababa. Y francamente, como no sabía ni cómo era, porque no aparecía, hasta tiempo después apareció, pues bueno, más o menos guiándose por la voz, la íbamos poniendo. La otra que me decías, ¿cuál fue la segunda? El de Buffy, la de cazavampiros, y obviamente la de Bones, la doctora Temperance Brennan. Ah, claro, la de vampiros es la de Buffy, ¿verdad? Que claro, exactamente. Ese personaje sí me encanta, Cordelia. No, Cordelia. Y es algo de verdad muy, muy divertido porque Cordelia salió en Buffy y después en Ángel, en las 2 series que tuvo. Ella fue siguiendo a David Boreanaz en las 2 series porque en la primera de Buffy, pues ahí como que más bien Buffy era la que andaba más cercana a él, pero pues ya más o menos iba interesándose Cordelia y era una chica totalmente superficial y boba, y de plano no sé ni cómo fue teniendo tanta... Es que la verdad era divertidísimo ese personaje, ¿eh? Decía las cosas más bobas y superficiales del mundo que causaban gracia,
Y pues fue creciendo tanto que se la llevó David a la serie de Sí, Ángel. de Y Ángel. ahí era la segunda de a bordo, ¿no? Ujú. En esa serie de Ángel, pues seguía siendo la misma, ¿eh? Pero como un poco más parecido el personaje a la relación que hubo después entre David con la doctora Brennan. Ujú. O sea, Booth y la doctora Brennan, así como que se gustan y no se gustan y se dicen, y ese tipo de relación, Sí. de sí pero no, pero sí, era el mismo que se daba con Cordelia en la otra serie. Y al final de esa serie sí pasó un episodio muy, muy raro, como que iban al cielo o alguna cosa así muy rara. Y ahí ya terminó ese evento. Y pues me vine a encontrar de nuevo con el mismo actor más adelante en la serie de Bones. Ujú. Que pues la verdad me encantaba ese personaje. Me encantaba. Es un personaje no, nada parecido a Cordelia, en ese sentido, para nada, porque pues es una científica, pero más bien es como una persona como tipo Asperger. Yo diría que parece como que fuera alguien con ese, bueno, ya estoy aquí con mi rollo de psicóloga, pero de verdad que sí, porque le cuesta mucho trabajo las relaciones sociales y es muy concentrada y muy ubicada nada más en su área de experiencia, ¿no? Y como que Booth le va ayudando a poder contactar con la gente, con ella misma, con él, por supuesto, y va ayudándole a que salga su parte más humana. También como ella tuvo la desgracia de que sus papás los dejaron, aunque no era tan pequeña cuando los dejaron, ya era adolescente, pero pues fue un trauma muy grande y como que se encerró y se encerró a sí misma, donde actuaba como si fuera Asperger. Había que darle a ese personaje esa parte como fría, como muy seria, como muy formal, pero a veces también muy dulce. Y no es muy fácil lograr eso, ¿eh? No es muy fácil. Yo la hacía un poco como un poco infantil en algunos momentos y creo que eso le daba un aire muy, muy, muy apropiado para ese personaje, la verdad. Sí, me encantó. 10 años la hice y después, desgraciadamente, tuve un problema cardíaco, que tuve una arritmia muy fuerte y entonces me prohibieron ir a trabajar a la Ciudad de México en la temporada 10, no, en la temporada 11 y luego una muy pequeñita 12 a la que pues, tampoco, a esa sí ya hubiera podido ir, pero no me esperaron. Entonces en la temporada 11 me era imposible en ese momento. Empezó exactamente en el momento en el que yo acababa de tener esa crisis Claro. y pues no podía arriesgarme. De aquí, de Cuernavaca, donde está su casa, a la Ciudad de México, hay un cambio de altura muy grande, porque Cuernavaca es muy bajo, está más de 1000 metros abajo de la Ciudad de México, entonces el cambio tan rápido afecta mucho. Así que pues no podía ir. Qué tristeza me dio. Pero bueno, los otros 10 años lo disfruté mucho. No, lógicamente. Además que al estar tanto tiempo con un personaje, también vas viviendo la evolución del personaje y de la actriz también. Cómo se va dando, pues son todas, a ver, una década uno tiene, a ver, internamente como persona ya, vas viviendo infinidad de cosas que encima, en cierta manera, aunque no parezca, se lo vas transmitiendo al personaje, más allá del cambio obligatorio que tiene que tener un personaje en 10 temporadas, que hay que hacer cosas diferentes. Sí, claro, claro. Sí, y ella tuvo un cambio importantísimo. Después incluso trataba de ser espontánea y alegre y así, la verdad le salía casi siempre bastante mal, porque pues no tenía esa experiencia, no estaba en ella esa forma de ser, ¿no? Fue desarrollándolo y también bonito el papel de él, que pues la comprende mucho y la apoya y la entiende y entiende sus ratos así de apartarse y de meterse en ella misma, ¿no? Muy bien, muy bonita serie, la verdad preciosa. Aparte de la otra área esa de, bueno, sí, un poco fuerte de los muertos y los gusanos y no sé cuánto,
Ay, sí, eso sí estaba medio fuerte, pero tiene una parte humana muy bonita. Entonces, algunas personas me han dicho así que incluso les interesó estudiar la carrera de medicina forense, o ella era antropóloga forense, ¿no? Pero en principio medicina y luego la parte de antropología forense, después de haber visto eso. A mí eso no me llamó la atención para nada. No. Pero el personaje, muy bonito personaje, muy bonito, de verdad que sí. Mira, una de mis ahijadas, creo que no fue por la serie, pero quiso también estudiar todo lo de forense y demás. Y ¿Ah? después, cuando vio, claro, porque, pues eso, no sé si era Bones o era otra serie que veía. Parece que era Ajá, otra. Pero después cuando se metió bien y todo, salió corriendo, claro. porque una cosa es verlo en la serie y todo, y después tenés que estar ahí, olvídate, tenés que tener un estómago. Claro, claro, no es lo mismo verlo ahí en la pantalla y además la forma en que ellos lo hacen, porque la doctora pues es así como inmune a todas las cosas que a todo el mundo nos aterrorizan. Y ella tranquila, así disfrutando que si los gusanos y que si... No, 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 qué barbaridad. Muy fuerte, pero bonito personaje, mucho, muy bonito, mucho. A ver, Venga. te nombro otros personajes, otros trabajos que has hecho con grandes actrices que a veces tienen otro desafío a la hora de la interpretación. Ujú, Hay de ujú, todo, porque está la abuela Ella Hirsch, ajá, que fue interpretada por la gran Shirley MacLaine sí, sí, en sí. Sus zapatos. Después Ujú, también un personaje complicado, Sybil Stone, en La joya de la familia, que era Diane Keaton, la que ajá, está en ese papel, y Cher Cher en también. una película de Inseparablemente Juntos. Ya era un poco más la personalidad de ella, ¿no? Pero Sí. estas grandes actrices, papeles a veces complicados, también cómo lo fuiste llevando, cómo te fuiste metiendo y haciendo los propios. Fíjate que un personaje para mí ha sido inolvidable, que me encantó, es a Jodie Foster en la película de Ana y el Rey. Exacto, sí. No, esa película sí de verdad, tuve la suerte, la verdad, de hacer la traducción y después también actuar en el personaje de Jodie Foster, que ella misma eligió mi voz porque se mandaron muchas Mm. voces, ¿eh? Y ella siempre elige ella a quién va a doblarla en todos los idiomas. Entonces, bueno, pues eso me gustó mucho. La hice con muchísimo cariño, un papel muy fuerte, muy, muy fuerte. Un poquito podría ser del estilo de la doctora Brennan, un poquito de ese estilo, pero más fuerte, mucho más. Y al final también como mucho, muy sensible, ¿no? Muy bonita, esa película me encantó. Hice otra también donde sale una persona, una actriz que creo que se apellida Lynch o algo por el estilo, donde ella, siempre me dicen cómo se apellida y siempre se llama y se me olvida, ¿eh? Pero el caso es que ella sufre de Alzheimer Sí. y fue bastante difícil también, bastante pesado y difícil. Y bueno, como te digo, últimamente donde he trabajado muchísimo, como aquí en Cuernavaca hay un estudio donde se hace, bueno, se ha hecho la mayoría de las series turcas que han pasado, la mayoría, algunas también en Argentina pasan, ¿eh? Y pues las hemos hecho aquí y bueno, a ver, he tenido personajes muchísimos, no sé, 50 series o no sé, muchísimas, muchísimas, la verdad. Entonces, de ahí he trabajado mucho en los últimos 6 años, digamos. He estado ahí, ¿eh? He estado en esa área. Bueno, precisamente era lo que te iba a preguntar ahora, de todas las novelas turcas, de las brasileras, que sí, en todo este tiempo, o sea, vos, Ismael, son los que más han estado y participado, siempre capaz. Acá son pocas las que llegan
Acá las turcas empezaron o comenzó el boom, que fue 2015, fin del 2014, Sí, sí. cuando empezaron con Las Mil y Una Noches. Y Mm, después, bueno, empezaron con algunas que otra más, Elif, que creo que la siguen dando, que no termina más, bueno, y ujú, varias otras. Y las ujú. brasileras sí un poco antes, pero qué sé yo, Avenida Brasil o Moisés, no vienen en gran cantidad, pero sí se dan algunas, pero hay infinidad y encima las dos, tanto las turcas como las brasileras, con un presupuesto, con una escenografía, con una actuación que no tiene nada que ver con ninguna otra telenovela que haya. Sí, ¿eh? Sí, de veras que sí. De brasileñas, fíjate que la última que hice yo antes de venirme a Cuernavaca, que grabé en México, fue la telenovela de Gabriela, Sí, que era con Sonia Braga. Y exacto. yo doblé a Gabriela. Esa fue la última que hice allá. Buenísima, ¿eh? Buenísima. Muy divertida y muy buena también. Muy, muy, muy bonita. Sonia Braga era una, bueno, es una actriz muy, muy, no sé, muy como carismática, muy, muy linda. Y bueno, pues después aquí sí he trabajado también en brasileñas, por supuesto, pero sobre todo en las turcas. Y como bien dices, de verdad, son unas producciones espectaculares, ¿eh? Hay algunas que no. Hay algunas que son de presupuesto mucho más limitado Ujú. y pues no salen de una casa o de dos casas y punto. Pero no, hay otras que sí, que bárbaros. Formidables, formidables. Y me encantan. La mera verdad es que veo que tienen un éxito impresionante, por ejemplo, en España. Ujú. No, no, no. Es como la pasión, ¿eh? Impresionante. Yo ahorita estoy haciendo muchas traducciones de turcas también. Y eso debe Bueno, sí. ser otro desafío también, porque traducir de telenovelas turcas, está bien, ya estás acostumbrada, pero no tiene nada que ver con la idiosincrasia que uno puede tener de un conocimiento mayor con las estadounidenses, un poco, no sé, sí, en las últimas décadas se metió con los animes y todo, pero las telenovelas turcas, que es algo totalmente diferente a nosotros en cierta parte, al principio te debe haber costado un poco más que a lo mejor desde el inglés. Pues fíjate que como antes de las telenovelas turcas, lo que estuve haciendo muchísimo fueron coreanas, Ajá, series coreanas, películas coreanas, y esas sí, digo, claro que me servía el tiempo que vivía en Oriente, porque conocía a claro. las personas bastante, y los coreanos, japoneses, chinos, pues hay mucho en común entre ellos, ¿no? Bueno, antes de eso hice muchísimas cosas japonesas. Cuando regresé de Oriente, la verdad es que me daban todas, en ese tiempo se llamaban caricaturas, ¿eh? Así que todas las caricaturas japonesas las hacía para Televisa. En ese tiempo Televisa eran los dueños de los estudios de doblaje más grandes Ujú. de México. Y hacía Lalabel, Lili, Ranma y medio, todas las japonesas. Yo estaba haciendo las traducciones. No doblaba porque ya vivía en Cuernavaca después y no podía ir a México a... Primero sí doblaba, ¿eh? Primero sí trabajaba en el doblaje de muchas de esas, de Gigi, era la mamá de Gigi, y en La Label también tenía yo un personaje, y después en Ranma y medio no, ahí ya no estaba yo trabajando en el doblaje, pero sin traducciones. Pero pasé del japonés y después, digo, sí hacía cosas de inglés y todo eso también, por supuesto, como La Ley y el Orden, que la traduje durante 11 años, el de Special Victims Unit, y los otros de Ley y Orden también, Criminal Intent y Ujú. todas. Pero bueno, después vinieron las coreanas, y es que a mí se me facilita mucho la adaptación, la verdad, para el doblaje. Se me facilita mucho, incluso, bueno, pues me da como un poco de pena decirlo, pero me dicen así, ay, lo pones que uno lo dice y parece que estuvieran hablando español, porque busco la forma de que se parezca la palabra a lo que están diciendo, porque sí puedo entender la palabra que están diciendo. No entiendo lo que quiere decir, pero sí noto el sonido de la palabra, Sí. digamos, la articulación de la palabra, y busco en español una que se articule igual o se parezca,
Así que me quedan muy bien. Entonces, todas las coreanas hacía yo. Después vinieron las turcas. Y fíjate que curiosamente, digo, comparado con japonesas y coreanas, las turcas se me hacen mucho más parecidas a nosotros. Los turcos son, te digo, muy como los españoles y como los italianos. No en la parte religiosa, por supuesto, y todo, pero en su forma de ser, sí. En su forma de ser son muy, muy parecidos. Son muy histriónicos y hablan y aspavientos y dicen, y claro que tienen muchas cosas así de supersticiones, que tocan madera y que no sé qué tanto. Se jalan así la oreja y hacen pues, muy, muy simpáticos, muy simpáticos. Sí, 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 cosa que es más como para nosotros, como de que, ay, toco madera, que como son los coreanos. Claro. Fíjate, no, simplemente, bueno, los coreanos, para decir sí, pues dicen de, para decir no, dicen anio. Está dificilísimo adaptar anio, ¿no? Es una palabra de 3 golpes y no es de un golpe. Así es la situación de la adaptación, ¿eh? En cambio, con los turcos, bien, porque tienen no tienen tantos sonidos tan diferentes como los coreanos y los japoneses. Ellos no tienen casi esos sonidos raros. Entonces, bueno, pues ya de ahí, ahorita ya hasta entiendo muchas palabras de turco, ¿eh? No puedo decir que podría ser sin una guía en inglés. No puedo decir eso, porque no, tampoco entiendo tanto, pero me ubico dentro de un párrafo grande, me ubico dónde van. Porque digo, aquí dijo sí, aquí dijo el nombre de la persona, aquí dijo contrato, aquí dijo profesional, aquí dijo bla, y se va uno ubicando. Es que eso es lo más difícil en esas series. Los parlamentos grandes, porque te pierdes. Claro. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.